Y pues vamos a arrancar con un curso nuevo que es Irlanda. Muy interesante, muchas cosas que ver. eh, um, un país muy diferente a mucho de a mucho de lo que hemos visto, a pesar de ser parte de Europa, que hemos hablado mucho de Europa. Sin embargo, Irlanda, sobre todo en sus orígenes y en sus primeros momentos, después ya, claro, se integra perfectamente al concepto europeo, ¿no? Pero sobre todo en sus orígenes y en sus primeros años, pues tiene una separación interesante con Europa. Y pues eso es lo que vamos a empezar el día de hoy con el tema de Irlanda, nuestra primera clase, que nuestra primera clase, pues como siempre, es un poquito introducción a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de los primeros momentos de Irlanda, vamos a hablar un poquito de la geografía de Irlanda, que es muy importante, del aislamiento. Ujú. Dato interesante, cosas que no sucedieron, que a veces lo que no sucedió también es una parte muy importante de la historia y muy interesante de la historia. Entonces, pues arrancamos con nuestra primera sesión que se llama Irlanda antes de Irlanda. Y vámonos, empezamos con el primer punto que es la geografía, ¿no? Este, Cada vez más este concepto es muy importante de entender. Historia es geografía, ¿no? Historia es geografía porque los grandes sucesos de la historia han sucedido porque el país está en el lugar adecuado, está en el momento adecuado, tiene los recursos adecuados y se desarrolló y los utilizó de esa manera, ¿no? Hemos platicado pues hemos comentado en más de una ocasión, pues, que los grandes hombres, los grandes genios de la historia nacen del momento, nacen del lugar, nacen de estar donde estuvieron y de estar cuando estuvieron, ¿no? Habíamos dicho ya en ocasiones anteriores, si no hubiera sido Cristóbal Colón, hubiera sido otro español o portugués el que descubriera América, pero definitivamente no hubiera sido un ruso, no hubiera sido un chino. ¿Por qué? Porque la geografía y la condición histórico-geográfica del mundo no daba para esa posibilidad bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, historia es geografía, definitivamente, y en el caso de Irlanda, su geografía es muy importante dentro de su historia, desde luego. Ujú. Em, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque para empezar está muy lejos. Está muy lejos, está fuera completamente de la órbita europea, aunque pertenezca a Europa, ¿no? Aunque todavía tengamos Islandia después, que también ahora pertenece a Europa, ¿no? Pero realmente está muy lejos, sobre todo en el mundo antiguo, por supuesto, ¿no? Entonces, el primer punto es ese. Para los pueblos antiguos, el mundo conocido terminaba en el océano. Y más allá estaba Irlanda, ¿no? Una isla pues que definitivamente marcaba el final del mundo, el último lugar al que se podría llegar. Y por supuesto, además, el gran cuestionamiento era, bueno, ok, es el último lugar al que se puede llegar, pero ¿queremos llegar? ¿Tenemos alguna intención de llegar? ¿Para qué quisiéramos llegar llegar a Irlanda? ¿No? Que pues básicamente es una isla fría, húmeda y lejana, donde la lluvia parece no terminar nunca, donde el verde no es paisaje, es identidad. Eso sí tiene Irlanda un verde espectacular por todas partes, ¿no? Eh, y pues sí, durante siglos la historia no se escribió, se contó. En Irlanda tarda mucho en aparecer también la tradición escrita. Entonces, hablar de Irlanda es hablar de prehistoria durante un tiempo importante.
¿no? Imaginémonos Europa hace 2000 años. Al sur está Roma, orden, leyes, caminos, ejércitos, imperios. Al centro están muchos pueblos que poco a poco van siendo y van a ser absorbidos y van a ser romanizados, ¿no? Organizados, estructurados y más. Y después, el mar. Y después del mar, Irlanda, ¿no? Definitivamente en el último rincón posible del mundo de ese momento, pues ahí está Irlanda, ¿no? Para llegar a Irlanda hay que hacer una navegación considerable si se pretende llegar desde el continente, o hay que navegar dos veces si se pretende llegar desde Inglaterra. ¿Mm? Entonces, pues definitivamente no es un lugar cercano, no es un lugar accesible y no es un lugar al que fácilmente se antoje ir. Y ahí está nuestro mapa del Imperio Romano. Ujú. Una de las características, pues sí, un lugar al que Roma decidió no ir, no porque no pudiera, claro que podía, pero ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente no le interesaba, ¿no? Irlanda no pintaba como un lugar interesante para conquistar. ¿M? Y desde luego, eso que parece un detalle menor, es una de las decisiones más importantes de la historia europea. ¿Por qué? Porque Irlanda crece fuera del mundo romano y precisamente eso es lo que empieza a crear una primera diferenciación con Europa. ¿No? Europa prácticamente fue absorbida por el mundo romano, ¿no? Este, Irlanda, pues no. Irlanda nunca fue absorbida por el mundo romano. Entonces Irlanda nunca recibió las ideas romanas, nunca recibió las ideas latinas, nunca habló latín. Este, no, simple y sencillamente desarrolló su forma de vida fuera de toda esta influencia del Imperio Romano. ¿M? Gran parte de los valores europeos, gran parte de cómo se va creando Europa, pues sí, es a partir del Imperio Romano. Y Irlanda está después, más allá, ¿no? No tomará las leyes romanas, no tomará el idioma y no tomará la forma y los conceptos de vida de Roma, por lo que pues empezará a desarrollarse de una forma muy diferente. Y pues mientras Europa aprendía a ser imperio, Irlanda seguía siendo tribus. Mientras otros pueblos empezaban a escribir su historia, Irlanda la memorizaba. Y mientras Roma construía ciudades, Irlanda construía relatos. Ujú. Irlanda pues crece entonces fuera de toda esta atmósfera, fuera de todos estos conceptos y por ende crece de una manera muy diferente. Ujú. Aquí hay un punto muy importante. Normalmente, pues lo que nosotros entendemos es que los pueblos civilizados son los pueblos que tienen escritura, ciudades, leyes. Y los demás pueblos, aquellos que no tienen escrituras, ciudades y pueblos, son los pueblos bárbaros. Y en ese aspecto, Irlanda es profundamente bárbara. Irlanda empieza a desarrollarse completamente lejos de esta atmósfera romana. Y aunque la historia irlandesa empieza muy temprano, ahorita vamos a ver algunos datos importantes que nos dicen, no, la historia irlandesa empieza muy temprano, o bueno, la vida irlandesa, el pensamiento, las costumbres que van forjando Irlanda empiezan muy temprano, porque si nosotros entendemos historia como el fenómeno escrito, pues ese en Irlanda empieza tarde, empieza más tarde que en la mayoría de los lugares. ¿No? Entonces, en ese aspecto, pues sí, Irlanda es profundamente bárbara. ¿No? No tenía ciudades importantes, no tenía un estado central, no tenía escritura propia, pero al mismo tiempo es una de las culturas más complejas de Europa.
tenía una estructura social sofisticada, tenía leyes, aunque estas leyes no fueran escritas, tenía leyes claras, tenía una clase intelectual, que son los druidas, que dominaban el conocimiento, y desde luego tenía algo que Roma no tenía, que era una relación muy diferente con el mundo. Para los irlandeses antiguos, el mundo está inmerso en un concepto sagrado y toda la naturaleza está inmersa en este concepto sagrado, ¿no? O sea, los árboles son seres sagrados, los ríos son entidades vivas y la naturaleza no es algo que se domine, la naturaleza es algo con lo que se convive, ¿no? Roma, precisamente, Roma crece a partir del dominio de la naturaleza. Eso es lo más importante para los romanos, ¿no? Dominamos la naturaleza y a partir de ahí empezamos a crecer, ¿no? Los puentes son el primer símbolo de este dominio de la naturaleza, ¿no? O sea, los ríos dejan de ser límites y simple y sencillamente podemos avanzar por encima de los ríos. ¿Por qué? Porque los romanos claramente dominan la naturaleza, ¿no? Para los irlandeses, este dominio de la naturaleza no existe, pero porque existe un sistema de vida que es inmerso dentro de esta naturaleza, ¿no? La naturaleza no es algo que genera recursos. La naturaleza es sagrada, la naturaleza está viva y por ende los habitantes del lugar tienen la obligación de convivir y proteger a esta naturaleza. Y pues en todo ese mundo, en todos esos conceptos, desde luego, la historia pues, no se guarda en libros, la historia se guarda en memoria. La historia se contaba en voz alta, se cantaba, se repetía generación tras generación y se convertía en mito, ¿no? Claramente la historia se convertía en mito, se entendía de una manera diferente, la historia no se entendía en fechas precisas, en, nom- en nombres complejos, ¿no? Sino más bien en una serie de mitos, simbolismos que se entienden de una manera distinta. Entonces, esa es la tradición oral y la tradición oral en Irlanda se extiende durante un tiempo muy largo, ¿no? Se repite generación tras generación, se va convirtiendo en mitos. Por supuesto, sí, sabemos claramente que al no haber escritura, hay una deformación permanente de la historia. ¿No? La forma para que estos mitos degeneren lo menos posible, se transformen lo menos posible, es que los convertimos en cantos y en cuentos, ¿no? Cantos y cuentos que se memorizan para ser contados y para que puedan seguirse transmitiendo generación tras generación con la mínima deformación posible. Entonces, pues no empieza con fechas, no empieza con nombres complicados. Irlanda empieza con una serie de escenarios muy interesantes, ¿no? No entiende lo que pasó, se entiende cómo era, nos habla del estilo de vida, nos habla de la forma de vida. Entonces, pues vamos a entender un poquito, vamos a tratar de ir desarrollando cómo, pues, una aparente isla marginal, ahí en el fin del mundo, después de todo, a donde los romanos dijeron no, gracias, ni para qué queremos poner un pie ahí, pues poco a poco terminó siendo clave en la historia de Europa, ¿no? Como un lugar que nadie quiso conquistar, después terminó influyendo en medio continente, ¿m? Y porque un pueblo que no escribía, pues terminó preservando lo que otros pueblos no supieron preservar. Entonces vamos a empezar a entender un poquito Irlanda, primero que nada, pues a través de sus mitos, a través de su geografía, ¿no?
a través de este aislamiento histórico que claramente se vive en Irlanda. Y arrancamos con geografía, clima y aislamiento. ¿No? Claro, antes que hablar de los irlandeses, pues vamos a platicar un poquito de Irlanda, desde luego, ¿no? La geografía en Irlanda es muy interesante, es protagónica, por supuesto, ¿no? Si hemos dicho ya cada vez más que historia es geografía, bueno, pues en el caso de Irlanda, esto desde luego es clarísimo. Primero, pues ya habíamos dicho, ¿no? El primer concepto de Irlanda es dónde está, ¿no? Está en el extremo occidental de Europa. Después de Irlanda ya no hay nada más que el Océano Atlántico. Entonces, para el mundo antiguo, Irlanda no era otra isla, era el borde del mundo conocido, era el fin del mundo. ¿No? Obviamente, a lo largo de la historia hemos tenido muchos fines del mundo, ¿no? La misma Roma fue prolongando su fin del mundo. Para Alejandro Magno, el fin del mundo estaba en la India, ¿no? Este, para los romanos, en algún momento, el fin del mundo estuvo en Finisterra, España. Ujú. Este, ¿no? No tenemos marcador, ¿no? O sea, no me... Ah, andamos haciendo... Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? O sea, por aquí, ¿no? Entonces, pero pues precisamente aquí también es uno de estos puntos de el fin del mundo, ¿no? Llegas a la punta de Irlanda y ¿qué sigue? Un mar eterno, un mar interminable, ¿no? Entonces, pues no era otra isla, era el fin del mundo, era el borde del mundo conocido. ¿No? Esto tiene consecuencias, desde luego, muy importantes, ¿no? Ujú. Porque estar en el centro del mundo te conecta, desde luego, pero estar en la orilla del mundo te aísla. ¿Mm? No está completamente sola, ¿no? Ahí está también Gran Bretaña. Ujú. Este, y entre Gran Bretaña e Irlanda, pues está el mar de Irlanda, que definitivamente ya para las épocas del Imperio Romano no era una distancia inconmensurable, no era un trayecto imposible, era un trayecto perfectamente lograble con sus complicaciones, era un mar difícil de navegar. ¿No? Y pues como era un mar difícil de navegar, pues había que considerar seriamente si se quería o no se quería navegar. No es una distancia imposible, pero tampoco es una distancia trivial. Cruzar el mar de Irlanda no era un paseo, era una decisión. Y eso hizo que Irlanda pues fuera un lugar al que sí se podía llegar, pero definitivamente no era fácil llegar. Tiene unos paisajes magníficos. Ya, quitamos esa raya rara que hice por accidente. Y entonces, ahora sí, ¿no? Entonces estábamos en que, bueno, pues sí, digo, claro que se podía llegar, pero pues la situación era si valía la pena llegar. El otro punto, el clima, ¿no? Irlanda es famosa por la lluvia, ¿no? Irlanda es famosa porque llueve siempre. No son tormentas torrenciales, ¿no? Es una lluvia permanente, es una lluvia constante. Casi todos los días llueve en Irlanda, llueve mucho y llueve muy seguido. El cielo está nublado gran parte del año, la humedad es alta, la temperatura es relativamente estable. ¿Y esto qué produce? Pues principalmente lo que produce es un verde exagerado.
Irlanda es uno de los lugares más fértiles para pastizales. Y claro, esto lo vuelve un territorio ideal para el ganado e ideal para la vida rural. Dos conceptos que a los romanos no les interesaban demasiado, ¿no? Irlanda tiene tierra fértil. ¿Mm? No como las grandes llanuras del continente, no como Francia. La otra situación interesante de Irlanda es que sí, tiene territorios, tiene un suelo muy fértil, tiene grandes pastizales, pero no tiene enormes extensiones planas que son perfectas para construir imperios, que es la característica que le dio a Europa cohesión, que le dio a Europa un desarrollo más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque en Europa los imperios sobreviven sobreviven con relativa facilidad. Es un territorio muy grande con pocos accidentes montañosos. No es que no los haya, pero hay pocos, ¿no? Y esto genera enormes planicies que son la base para la creación de imperios y que son la base para para la circulación de ideas, ¿no? Si Europa tuvo un desarrollo temprano en muchos aspectos, no es porque los europeos sean más inteligentes, es únicamente porque su geografía así lo permitía, ¿no? Y en Irlanda, pues sí, tenemos un clima fabuloso para los pastizales, tenemos un piso muy fértil, pero no tenemos extensiones planas para poder construir, para poder crear imperios y para poderse desplazar a buena velocidad, ¿no? La geografía irlandesa es muy montañosa. Entonces, lo que tiene Irlanda es un terreno irregular, zonas húmedas, ríos constantes, y esto genera una fragmentación natural del espacio. ¿No? Este, o sea, hace que a Irlanda le va a costar mucho tiempo desarrollar una identidad irlandesa y convertirse en un país y que sus habitantes se consideren a sí mismos irlandeses, ¿no? Este, diferencia de otros territorios de Europa donde era más fácil desarrollar este tipo de identidades, ¿no? También si hemos visto siempre a lo largo de de la historia, pues la identidad de los pueblos claramente se crea a partir de las fronteras naturales, ¿no? Más o menos lo que hemos visto en en todas las historias siempre, pues hay una frontera natural que divide entre Francia y España, pues hay una cadena montañosa impresionante que pues es muy difícil de cruzar, ¿no? La India durante siglos estuvo aislada porque entrar a la India implica cruzar los Himalayas y esto pues era no era una problemática pequeña, ¿verdad? Cuando platicamos de Oriente Medio, pues precisamente aquí veíamos un fenómeno contrario, ¿no? Eh, um, los países, las fronteras modernas de Oriente Medio no están creadas por accidentes naturales, están creadas por el lápiz de alguien que decidió que de aquí a acá había un país. Y cuando vemos los mapas, esto es muy claro, ¿no? La mayoría de las fronteras son perfectamente irregulares y la mayoría de las fronteras en Oriente Medio son perfectamente rectas. Ujú. ¿Qué pasa Irlanda? Pues Irlanda tiene muchas fronteras internas, aunque no es un territorio enorme, pero pues es un territorio que tiene muchas fronteras internas. Su geografía es compleja, ríos, montañas, terreno irregular, ¿no? Y en términos históricos, pues esto determina algo muy claro. Es muy difícil centralizar, es muy difícil controlar grandes territorios y es muy difícil crear un estado fuerte desde el inicio que genere una
identidad fuerte. Y claro, donde no hay Estado, hay clanes. ¿No? La identificación en grupos mucho más pequeños, porque la geografía así, así obliga, ¿no? En Oriente Medio también vemos continuamente la presencia de clanes, ¿sí? Ahí, aunque la geografía no es compleja, los desiertos son enormes. Bueno, hay muchos accidentes montañosos importantes, desde luego, ¿no? Pero incluso los desiertos son enormes y entonces la misma distancia dentro del desierto genera este concepto en el que es muy difícil crear una nación. Por eso hay clanes. Y eso es lo normal. Donde no surge un estado, pues lógicamente lo que surgen son los clanes. ¿Mm? Los clanes que entonces son el centro de identidad personal. ¿No? El centro de identidad personal es el clan. ¿No? O sea, ¿qué es el clan? En realidad, pues el clan es un grupo de familias, es una familia muy extendida. ¿No? Es un grupo de varias familias, pero en realidad todas tienen a su vez algún vínculo familiar entre ellas, ¿no? Que los va conectando. ¿Mm? Y esos son los clanes. Y la identidad en clanes es importantísima, perdón, en Irlanda y en Escocia. ¿No? Toda esta identidad en clanes, mucho más allá de una identidad patriótica. ¿Qué pasa con las ciudades? Pues, ¿por qué surgen las grandes ciudades en la historia? Las grandes ciudades en la historia surgen por cuestiones de comercio, rutas y puntos estratégicos. ¿No? Una ciudad es eso, una ciudad es un punto porque hay materiales importantes, porque hay minerales importantes o porque estamos en una ruta comercial demasiado larga y entonces pues aparecen los puntos de descanso, ¿no? O sea, por estrategia se van creando estas ciudades. Si nosotros vemos el mismo México, pues las ciudades van surgiendo alrededor de las zonas mineras. ¿No? ¿Por qué poner una ciudad? Pues porque estamos en una zona minera y hay que explotar la mina, ¿no? Y luego pues hay que abrir ciudades entre la zona minera y la capital, pues hay que abrir ciudades para que la gente pueda descansar en el camino, ¿no? Y necesitamos ciudades en las zonas en donde pueden llegar los barcos y necesitamos ciudades entre la zona en la que puede llegar el barco y la ciudad capital. Entonces, así es como se van desarrollando las ciudades. Se desarrollan básicamente por una situación de estrategia, claro está. Ujú. Y en Irlanda esto es muy limitado. No hay grandes ríos navegables. Sí hay muchos ríos, pero no hay grandes ríos navegables como el Danubio. No hay un Mediterráneo que conecte con todas las costas, como es la situación europea, ¿no? Y no hay grandes rutas comerciales antiguas. Entonces, pues no hay ciudades importantes en la antigüedad. Lo que aparece en lugar de estas ciudades son comunidades dispersas, pequeños núcleos. Básicamente un mundo muy rural, muy centrado en el campo, muy centrado en un estilo de vida totalmente hecho al campo y con poca interacción entre ellos. Pequeños núcleos, pequeñas comunidades dispersas que a su vez generan autosuficiencia. Entonces no tienen la necesidad de comerciar con el pueblo de junto. Y esto es clave, porque las ciudades crean orden, crean burocracia, crean administración, mientras que el campo crea tradición, crea costumbres y crea identidad local. Si vamos juntando todo, una isla aislada, suena a pleonasmo, ¿verdad? Una isla aislada, un clima constante, una geografía fragmentada, falta de grandes ciudades,
¿no? Pues lo que obtenemos es una sociedad descentralizada, basada en clanes, con fuerte identidad local, no con una identidad nacional, con fuerte identidad local y con muy poca tendencia a la unificación. Entonces Irlanda, pues no va a nacer como un país. En realidad Irlanda va a nacer como muchos pequeños mundos conviviendo en una misma isla, ¿no? Y eso al mismo tiempo también explica por qué fue difícil de conquistar completamente. No es una guerra contra un poder centralizado que se pueda ganar derrotando a este poder centralizado. Son muchísimas guerras contra pequeños pueblos que tienen identidades diferentes. Eso va a hacer que sea muy difícil de conquistar, que sea muy difícil de unificar y que sea muy difícil de controlar, incluso para imperios mucho más poderosos, entiéndase, Inglaterra. Irlanda no es un accidente histórico, es el resultado directo de su geografía, ¿no? ¿Por qué Irlanda se desarrolla de la manera en la que se desarrolla? Porque cumple con una serie de situaciones geográficas muy claras para generar este tipo de culturas y este tipo de civilización. Con todo decíamos, la historia, bueno, perdón, la cultura de Irlanda es muy antigua. ¿No? La historia no, porque no hay escritura durante un tiempo muy largo. Ya sabemos, cuando no hay escritura estamos hablando de prehistoria. Y el problema de la prehistoria, desde luego, es que tenemos que interpretarla a partir de los rastros que se dejaron. Y luego encontramos escritura, pero encontramos escritura del siglo VI, del siglo VII, que nos está hablando de los orígenes ancestrales de hace miles de años. Obviamente esa literatura es una literatura que deviene de siglos y siglos y siglos de tradición oral, sin escritura. Entonces, pues sí, estamos en el mundo de la prehistoria durante un tiempo muy largo, pero Irlanda se desarrolla también durante un tiempo muy largo. Los primeros humanos llegan a Irlanda más o menos en el 8000 antes de Cristo y como en la generalidad de ese momento, desde luego, son principalmente cazadores recolectores, ¿no? Como en la historia de la mayoría de los pueblos, el hombre va avanzando conforme el hielo va retrocediendo. Entonces, si nos fuéramos al año 10.000 antes de Cristo, Irlanda está completamente sumergida en una en una capa de hielo y conforme el hielo vaya retrocediendo, empezarán a aparecer pobladores en estas regiones. Entonces, los registros más antiguos de seres humanos que encontramos en Irlanda pertenecen más o menos al año 8000 antes de Cristo y son cazadores recolectores. Alrededor del año 4000 antes de Cristo y más o menos en concordancia con el resto del planeta, ¿no? Pues aparecen en Irlanda los grupos que saben cultivar la tierra. Y con los inicios del cultivo, pues claro, ocurre toda una serie de conceptos fascinantes, los primeros grandes monumentos, ¿no? Y si algo define estos primeros pobladores es su relación con el entorno, ¿no? No hay separación entre humano y naturaleza. Ujú. Pero los primeros grupos que empiezan a cultivar, pues también al empezar a cultivar, empiezan a dejar de moverse, eh, empieza la vida sedentaria y la vida sedentaria inmediatamente se complementa con la construcción. Curioso, claro, con la construcción de casas para vivir, ¿no? Pero esas son de madera, no están hechas para durar eternamente ni nada por el estilo, y al mismo tiempo con la construcción de grandes monumentos. Casi en todos los casos, por supuesto, esos grandes monumentos tienen una relación directa con el cosmos y con las creencias.
¿no? Eh, um, y en Irlanda empiezan estas grandes construcciones, por supuesto también, ¿no? Entonces decíamos, los primeros humanos llegan el 8000 antes de Cristo, no llegan en masa, no llegan organizados, van llegando poquito a poco y son cazadores recolectores, ¿no? Cazadores recolectores, personajes que viven de lo que encuentran, animales, frutos, peces, que se mueven constantemente, que no construyen ciudades, que no tienen un territorio fijo y que no dominan el entorno, al contrario, dependen del entorno. Alrededor del año 4000 antes de Cristo, pues empezarán a aparecer los grupos que ya saben cultivar. Y eso, por supuesto, pues empieza a cambiar toda la relación con la naturaleza y con el entorno, claro está, ¿no? ¿Por qué? Porque el humano deja de moverse continuamente, se establece, construye viviendas y crea comunidad. Y cuando te quedas en un lugar, pues empieza a generarse una identidad. Ya no es un sobreviviente, es parte del lugar. Estos habitantes, claro que empiezan a generar una identidad y empiezan a generar una identidad con el lugar en el que, en el que viven, ¿no? Por eso todas las religiones arcaicas son claramente religiones que están íntimamente vinculadas con el territorio, ¿no? Los dioses son locales. ¿No? El Dios cuida a este pueblo en particular que vive en esta región del mundo. No, no hay conceptos de universalización, por supuesto, no hay conceptos de convencer a otros individuos de que crean lo que creemos nosotros, porque la religión está íntimamente relacionada con la tierra, con el suelo, con el lugar en el que se vive. Y aparecen las primeras grandes construcciones. Los megalitos. Los megalitos que en Irlanda aparecen hacia el 5000 antes de Cristo. Uno de los megalitos más importantes y más impresionantes es Newgrange, que es este, ¿no? Ujú, que por supuesto que se ve impresionante. Y es anterior a las pirámides de Egipto. ¿No? O sea, sé que esto sí lo convierte en una construcción de enormes dimensiones y sí lo convierte en una construcción espectacular para su momento, ¿no? Newgrange es más o menos de los años 5000 antes de Cristo, ¿no? O sea, sé todavía 1000 años o 2000 años anterior a las pirámides. Además, Newgrange está alineado con el Sol. Cada año, durante el solsticio de invierno, la luz entra por un pasaje específico e ilumina el interior del monumento. Esto nos habla de un conocimiento cósmico muy importante, ¿no? De la observación de los astros, definitivamente, de la observación del sol, de la observación de las estrellas, y esto está íntimamente vinculado con los pueblos de la Edad de Piedra y está íntimamente vinculado con los pueblos que viven básicamente de la agricultura, ¿no? A mí me da mucha risa cuando alguien nos viene a decir, los españoles llegaron a destruir estos conceptos magníficos a Mesoamérica que en Europa no existían. En Europa existieron 5000 años antes, ¿no? Este pueblo de la Edad de Piedra que depende de la agricultura son pueblos que tienen una íntima observación del cosmos y una íntima observación de las estaciones y de los movimientos de los astros. De hecho, ahorita
lo mencionaremos claramente, y por eso hay estas similitudes interesantes entre los pueblos de la edad de piedra, ¿no? Sí, así como los irlandeses tenían estos conocimientos mágicos del sol, los mayas los tenían, ¿no? Este, y así como los usaban los irlandeses, los mayas también los usaban. Ahorita vamos a ver esos paralelismos, obviamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente sin escritura, pero con un conocimiento astronómico muy preciso y muy bien estudiado y muy elevado. Entre los pastizales y los bosques, desde luego, Irlanda es un lugar mágico, ¿verdad? Ujú. Ya hicieron que quiera ir, por cierto. Entonces, pues espero poder ir pronto. Si algo define a estos primeros pobladores, pues es esa relación con el entorno, es esa relación íntima con la naturaleza. No hay una separación entre lo humano y la naturaleza. El bosque es hogar, el río es vida y la espiritualidad está en el paisaje. No son constructores de templos, desde luego, aunque sí son constructores de megalitos, ¿no? Megalitos que, aunque siempre se ha cuestionado su funcionalidad dentro dentro de las sociedades, ¿no? Todos los megalitos que están construidos tienen alguna relación con el movimiento de los astros. Producen determinadas sombras en determinados momentos, la luz pasa por determinados lugares en el día preciso del año, o sea, siempre tienen una relación muy clara con el movimiento cósmico, ¿no? Eh, um, Tiene que tener una relación íntima con la espiritualidad de estos pueblos, pero no desarrollan templos, no desarrollan lugares de rezo, no desarrollan lugares para ir a ver a los dioses, porque la espiritualidad está en el paisaje. Y decíamos, pues aquí empieza a marcar todos los conceptos de la historia irlandesa, que se conecta con la historia de lugares tan lejanos como Mesoamérica, ¿no? La idea de los ciclos, el ciclo del día y la noche, el ciclo de las estaciones y el ciclo de la vida y la muerte. Y lo veníamos anunciando, ¿no? Por eso construyen monumentos alineados con el sol, porque entienden que todo regresa, que todo se transforma y entienden el mundo a partir de los ciclos de de la naturaleza. Por eso, cuando pensamos en culturas como los mayas o los mexicas, pues sí, también estos construyeron monumentos alineados con el sol, también estos eran observadores de ciclos y también estos entendían el tiempo como algo circular. Dos mundos completamente separados en distancia y en tiempo, ¿no? Pero pues que claramente tienen este pensamiento similar. Y tienen este pensamiento similar porque por lo general cuando el ser humano empieza a observar el cielo, pues empieza a hacerse básicamente las mismas preguntas, empieza a hacer el mismo tipo de observaciones. Al final del día, todos los seres humanos observamos el mismo cielo. Lo observamos de diferentes lugares, pero más o menos vemos cosas muy similares. Entonces, ¿qué vamos juntando? Pues una Irlanda que empieza a poblarse tras el deshielo, pasa de sobrevivir a asentarse, construye monumentos impresionantes y desarrolla una espiritualidad profundamente ligada a la naturaleza. Sobre todo tenemos una Irlanda que todavía no tiene historia escrita, pero que ya tiene memoria. Y esa memoria va a convertirse en mito.
y ese mito va a convertirse en identidad, ¿no? Finalmente, otra característica que hemos visto en todos los pueblos lo suficientemente antiguos, por supuesto, es este punto clave en el que el mito y la historia no se pueden separar, ¿no? El mito y la historia conviven perfectamente juntos. ¿Sí? E incluso de repente en la modernidad no acabamos de separarlos, ¿no? En las escuelas nos enseñaron que los mexicas fundaron su ciudad porque encontraron en el lago un águila parada en un nopal devorando a una serpiente y hasta lo tenemos por escudo. Por escudo patrio, y aceptar que los mexicas encontraron sobre el lago un águila parada en un nopal devorando una serpiente es aceptar la existencia de Huitzilopochtli. Es aceptar que Huitzilopochtli les dijo, aquí es donde deben de vivir. Y eso lo estudiamos en la historia moderna. Y lo estudiamos en la historia moderna porque finalmente la identidad de los pueblos no se comprende sin el mito. Por desgracia no nos acaban de dar nunca estos conceptos en la escuela y luego los tenemos que ir entendiendo nosotros por nuestra parte, ¿verdad? Pero es que, ¿por qué el mito es parte de la historia? Porque el mito es parte de la identidad. Y entonces, pues los pueblos antiguos claramente no distinguen, ¿no? Para los egipcios era muy fácil entender que el mundo fue creado por sus dioses, ¿no? Y que Egipto fue entregado por sus dioses. Y aquí la cultura madre, que es la cultura celta. Uno de los temas más famosos y más malentendidos de la historia de Irlanda y de la historia de Europa son precisamente los celtas, ¿no? La cultura celta la encontramos en muchos lugares del centro de Europa y luego sobrevivió por periodos más largos en donde los romanos no llegaron. ¿M? En donde los romanos no llegaron, o sea, en Escocia y en Irlanda. Ahí la cultura celta vivió mucho más tiempo que en otros lugares. Pero es que lo interesante es, los celtas no son un pueblo, no es como los romanos, no es como los egipcios, ¿no? Los celtas son una forma de vida, son una forma de interpretar el mundo, son una cultura. ¿No? Son un grupo de pueblos diversos que tienen un mundo similar, que tienen una manera similar de interpretar el mundo, pero no es un pueblo en sí, son muchos pueblos. ¿No? Es como cuando nos hablan de la Grecia antigua o de la Mesopotamia antigua, que es otro error que desde luego los libros de historia nunca han podido, los libros de historia para escuelas, ¿verdad? Los libros de historia de verdad, por supuesto que sí, pero los libros de historia tampoco han podido dejar en claro, ¿no? Grecia no existía. Existía la cultura griega, o sea, hace un chorro de pueblos distintos que tenían una concepción similar del mundo. No existía un país que se llamara Mesopotamia, existía una cultura mesopotámica, un chorro de pueblos diferentes que tenían una forma similar de interpretar el mundo. Y no existe un pueblo celta, existen los celtas. O sea, hace un chorro de pueblos diferentes que tienen una manera similar de interpretar el mundo. Entonces, no es un pueblo, es una forma de vida, es una interpretación del mundo. Esos son los celtas. No hay un imperio celta, no hay una capital celta y por supuesto no hay un rey celta, ¿no? Lo que hay es una red de culturas similares que comparten idioma, costumbres y mentalidad.
¿m? Igual que Grecia, igual que los griegos, igual que los mesopotámicos. Ser celta, por supuesto, no es pertenecer a un país, es pertenecer a una forma de entender el mundo. ¿No? Además, no tienen una tendencia a la unificación, y mucho menos, como dijimos, en Irlanda, y no tienen una tendencia a la unificación en Irlanda, claramente por el concepto geográfico de una Irlanda con múltiples fronteras interiores. Por eso su estructura social se basa en clanes, familias extendidas, con identidad propia, con territorio propio y con lealtades muy claras, ¿no? Eh, eh, Cada miembro del clan le es completamente leal al clan. Nada es más importante que el clan. No existe un concepto de nación. ¿No? Existe solamente un concepto de clan. Y los clanes incluso, bueno, pues tienden a guerrear entre ellos, ¿verdad? Ujú. Cada clan tiene a su rey y no existe ningún tipo de unificación o ningún tipo de rey de reyes, ni nadie que gobierne sobre los diferentes clanes irlandeses. Los valores clave del clan son honor, lealtad, linaje. Y por supuesto, el valor como persona no depende de lo que tiene, depende de a quién perteneces, ¿no? Este, la familia es lo que le da un valor específico a la persona, ¿no? Es el linaje importantísimo para ellos, ¿no? El honor y la lealtad. Ujú. El honor implica la guerra, implica la muerte, ¿no? Hay que morir con dignidad, por supuesto, y esto es parte de los conceptos de honor. Lealtad y honor, obviamente, son conceptos súper íntimamente ligados, ¿no? Para tener honor hay que tener las lealtades que se deben de tener, y es la lealtad al clan principalmente. Hoy nos presentan a los celtas y a los druidas como, como seres mágicos, como seres que tienen una comunicación especial con el cosmos, ¿no? Si buscamos en redes sociales, desde luego, ¿no? No en libros con buen conocimiento, pues si buscamos en redes sociales, casi siempre nos encontramos imágenes de personajes con una unión íntima con el cosmos, de personajes llenos de magia, llenos de rituales. ¿M? Y en realidad sí hay mucho de esto, ¿no? Los celtas son pueblos que tienen un concepto muy importante de unión con la naturaleza, que tienen un concepto muy importante de observación de los cielos, que viven principalmente del cultivo, pero que tienen un concepto muy importante de cultura, mitología y conocimiento, ¿m? Y que creen definitivamente en la magia, ¿no? Creen en la magia y creen en los seres mágicos. Otra vez, Irlanda y Escocia están llenos de seres mágicos, ¿no? Ujú. Siempre que se habla de estos pueblos, a su vez se habla de duendes, de hadas, de, de, de gigantes, de elfos, ujú, y de todo tipo de estos personajes, porque sí, hay una unión íntima entre todo el pensamiento mágico, entre el celta y la magia. ¿No? Y dentro de estos celtas, la figura más fascinante, por supuesto, son los druidas. ¿No? Los druidas que
los identificamos como los sacerdotes de los celtas, pero es algo mucho más complejo, por supuesto. Los druidas no son sacerdotes, son jueces, son consejeros, son maestros y son guardianes del conocimiento. En una sociedad sin escritura, por supuesto, el conocimiento es poder, y los druidas son los que controlan este poder. ¿No? Ellos deciden lo que es justo, ellos deciden lo que es sagrado y ellos deciden lo que tiene que recordarse. Ese es el gran poder de los celtas, por supuesto, ¿no? De los druidas, perdón, no de los celtas, de los druidas, ¿no? Que son los grandes elegidos, que son los personajes que tienen todo el poder del conocimiento. Y son, por ende, al mismo tiempo que sacerdotes, jueces, o sea, se son claramente, pues, la guía del pueblo. Ahora, no necesariamente son reyes, ¿no? Entendamos que Irlanda está fragmentado en clanes y un clan tiene su rey y este rey proviene de un linaje, de una familia, ¿no? Los druidas van más allá. Los druidas son guías, son conservadores del conocimiento, son consejeros, ¿no? Y no necesariamente son gobierno, pero al ser ellos los poseedores del conocimiento, los guardianes de la magia y demás, tienen muchísimo poder. Por supuesto, no escribían. Todo en su mundo se transmite por pura memoria oral. Y por supuesto, no cualquier tarugo era druida. Convertirse en druida podía tomar hasta 20 años de formación, 20 años memorizando leyes, historias y rituales. Era más fácil ser guerrero. Ser druida era algo muy especial, conservado para personajes muy especiales que tienen esta posibilidad de conocimiento, que se preparan y se forman durante toda su vida. Si hoy 20 años nos parece mucho tiempo, en una época en la que la esperanza de vida era de 50, ¿no? Pues 20 años son una eternidad. Y por supuesto, la guerra, ¿no? Porque sí, los celtas además son profundamente conflictivos. Son pueblos muy belicosos. Son pueblos muy belicosos porque por el concepto de clan. Los clanes están en constante tensión. Los clanes pelean por territorio, por ganado y por honor. Sí, por ganado, desde luego. Había guerras que empezaban porque alguien se robó las vacas del vecino. ¿Mm? Claro que robar vacas era algo gravísimo, ¿verdad? Hoy no nos suena tan grave, pero por supuesto, pues la riqueza de ese momento, el estatus de ese momento es el ganado. El que tiene más vacas tiene más dinero, es el millonario del clan, ¿no? Y claro que por vacas había guerras y había guerras complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ganado es riqueza, es poder, es estatus. El prestigio además se ganaba en combate. Un buen guerrero era admirado, un cobarde era despreciado. En el mundo celta, morir bien es más importante que vivir mucho, ¿no? Lo que decíamos claramente es una parte importantísima del honor. El honor se gana y se demuestra en en la guerra, ¿no? Con la lealtad, con la valentía y con la disposición para morir. ¿No? El que muere en guerra tiene un estatus superior en el otro mundo.
Entonces todo esto, clanes, guerra, druidas, pues se entiende conforme vamos entendiendo la forma de ver el mundo de de estos pueblos, ¿no? Ujú. Para los celtas, la naturaleza es sagrada, esto tiene toda esta relación con su mundo, los árboles son espíritus, los bosques son conexión con lo divino. Y claro, la vida no es lineal, la vida es cíclica. En este entendimiento del mundo, todo regresa, la luz, la vida y la muerte, ¿no? Todo es un mundo cíclico y todo es un mundo íntimamente unido. Por supuesto, para la creencia de los pueblos celtas, la muerte no es bajo ninguna circunstancia el punto final, ¿verdad? ¿Mm? La muerte es una transformación. El otro mundo no está lejos, está aquí, está al lado, está junto y entre nosotros. Esto es muy importante de entender, ¿no? En las religiones modernas, en nuestras religiones modernas, pues sí, sí existe la creencia de una vida tras la muerte, pero los muertos están en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, y eso no sabemos dónde está, ¿no? Este, para el mundo celta, los muertos están aquí. No los vemos, pero están aquí. Están entre nosotros, están en el mismo mundo al que pertenecemos todos. Ujú. Que es realmente entonces la cultura celta, pues no es un país, no es un imperio, es esta manera de organizar y entender el mundo, ¿no? Una sociedad fragmentada en clanes, guiada por la memoria, dominada por el honor, acostumbrada al conflicto y profundamente conectada con la naturaleza. Ujú. Esa forma de vida va a sobrevivir durante siglos. ¿No? Cuando lleguen los romanos a Britania, ahí están los celtas, ¿no? Y los celtas van a sobrevivir mucho al mundo romano. Cuando llegue el cristianismo, Irlanda sigue siendo íntimamente celta. Entonces, si estamos hablando de que desde los años 4 o 5 mil antes de Cristo, hasta los años 300 400 después de Cristo, eso es Irlanda, ¿no? Una estructura profundamente celta, un pueblo sin escritura, un pueblo con una forma de vivir muy específica, muy diferente. Y todo esto se dio por una situación muy simple, porque nunca llegaron los romanos. ¿Mm? Irlanda sin romanos. ¿No? Llegamos al punto máximo del poder de Roma, ¿no? El siglo I antes y el siglo I después de Cristo, más o menos, un poquito más, pero estamos en el momento de mayor poder de Roma. ¿No? Roma conquistó prácticamente toda la Europa occidental, llegó a Hispania, llegó a Galia, llegó a Britania, pero no quiso dar el salto a Irlanda, ¿no? No cruzó a Irlanda. Ya dijimos, no porque no supiera que existía, sí sabía que existía, estaba perfectamente mapeada, sabían perfectamente dónde estaba. No porque no pudieran, así como cruzaron el Canal de la Mancha, podían cruzar el mar de Irlanda, ¿no? Simplemente fue porque decidieron que no tenía ningún caso llegar a la última isla del mundo. No les ofrecía nada. ¿Sí? No, no, no era rica.
¿no? No tenía ciudades para saquear, no tenía minas importantes, no podía generar ningún tipo de riqueza inmediata, no era un punto estratégico para conectarse con otro lugar, ¿no? O sea, básicamente no tenía ningún caso llegar a Irlanda, ¿no? Sí, incluso en el mundo romano, llegar a Britania en su momento se consideró absurdo. Ujú. Hubo mucho cuestionamiento de para qué estamos conquistando ese territorio que está tan lejos, ¿no? Y luego Adriano, pues ya claramente en Britania, pero construyó una frontera, construyó el muro, ¿no? De Adriano, en donde claramente dijo, hasta aquí llega Roma, no tiene ningún caso que llegue más allá, y dejó a los escoceses y a los irlandeses afuera afuera del mundo romano, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eran eso, eran tierras que no tenían nada importante que ofrecerle al imperio. Los imperios no crecen porque sí, los imperios crecen hacia lo práctico. ¿No? El mar de Irlanda no es enorme, pero cruzarlo implicaba riesgos, implicaba logística, implicaba tiempo. Y Roma, en este concepto de un imperio práctico, pues es algo que cuesta mucho y da poco. Y finalmente, si cuesta mucho y da poco, pues qué objetivo tiene hacerlo? ¿No? No controlaba rutas, no conectaba regiones, no era un punto central, era una periferia. Y pues para un imperio no va a invertir en una periferia sin valor. Pero al no conquistar Irlanda, precisamente lo que sucedió es que Roma dejó intacto ese mundo completamente diferente. Por eso en Irlanda va a pasar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, ¿no? En el que los clanes van a seguir con este tipo de vida, en el que el mundo celta va a seguir cobrando su auge, va a seguir construyendo su forma, ¿no? Pero sin cambios estructurales importantes. Eso es la no llegada de Roma a Irlanda. Por eso decimos, a veces también en la historia es muy importante lo que no sucedió, ¿verdad? Ujú. Irlanda no desarrolla ciudades al estilo romano, no hay foros, no hay centros urbanos y no hay una infraestructura imperial. Otra cosa importante, el idioma no cambia. Mientras Europa empieza a hablar lenguas derivadas del latín, Irlanda sigue conservando sus lenguas celtas. ¿No? Tanto así que hoy el idioma oficial de Irlanda, bueno, Irlanda tiene dos idiomas oficiales, pues, ujú, pero el gaélico irlandés es idioma oficial en Irlanda. Aunque el inglés ha comido terreno y por supuesto es hoy por hoy el idioma más hablado, curiosamente el irlandés sigue vivo y es una lengua celta antigua, complicada, obligatoria en las escuelas, usada en muchos medios de comunicación. Ujú. Complicada porque no tiene una base grecolatina, entonces pues mucho más complicada de entender, ¿no? Y hoy en la actualidad el irlandés sigue siendo lengua oficial de Irlanda, se sigue estudiando en las escuelas y sigue habiendo mucha comunicación escrita, ahora sí, en irlandés. Ujú. Entonces el idioma no cambia y no cambia aún hasta la actual. Digo, obviamente ha cambiado, se ha modificado porque todos los idiomas se modifican y cambian con el paso de los siglos porque hay que agregar palabras nuevas, hay que darle nombre a cosas que antes no existían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es un idioma arcaico. Ujú. No hay burocracia, no hay administración central, no hay una idea de Estado. ¿No? Y la cultura celta no desaparece, la cultura celta permanece y gran parte de la identidad de Irlanda pues viene de estos pueblos celtas.
¿no? En la mayor parte de Europa, Roma transformó todo, transformó lengua, leyes, organización cultural, y en Irlanda no. Ujú. En, en, en Europa, los idiomas que evolucionan después del Imperio Romano, pues son idiomas que tienen una base de latín con una base de los pueblos que entraron posteriormente. En Irlanda se conserva su idioma irlandés gaélico de tiempos ancestrales. ¿No? Entonces, mientras Europa se vuelve romana, Irlanda se mantiene celta. Mientras los otros pueblos adoptan estructuras imperiales, Irlanda se queda tribal. Y mientras el continente se uniforma, Irlanda se conserva diferente al resto del continente, ¿no? Dos mundos bien interesantes, un mundo perfectamente estructurado, que es el mundo romano, con tradiciones escritas, ¿no? Con documentos, con contabilización de todo lo que se puede contabilizar, ¿no? Y otro mundo completamente fragmentado, completamente oral, a muy poquitos kilómetros de distancia, separados por un mar y separados por una decisión, que fue la decisión romana de no llegar, ¿no? Roma eligió no cruzar el mar y pues con eso cambió la historia de Irlanda, desde luego. Entonces, en un país con todas estas características, ¿no? Claro está que, como decíamos, la historia y el mito son lo mismo. ¿No? En Irlanda, mito e historia no están separados. No hay una línea clara entre lo que pasó y lo que se cuenta que pasó. Y vamos con esto entonces hacia los mitos fundacionales de Irlanda, ¿no? ¿De dónde creen los irlandeses que viene su pueblo? ¿No? Que es la Irlanda más antigua, la más difícil de entender, desde luego, porque no estamos hablando de historia, estamos hablando de una memoria imaginaria, pero de una memoria imaginaria que crea identidad. Entonces, los irlandeses de entrada entienden su origen con una idea muy clara. Evolución, cambio continuo, ¿no? No siempre han sido los mismos. Irlanda fue conquistada muchas veces. Ujú. Son los pueblos fundacionales que aparecen y desaparecen en esta Irlanda. Claro que no hay flechas, claro que no hay relatos que digan qué pueblo llegó cuándo o cómo se enfrentan o qué onda. Simplemente sí, van llegando los pueblos, se enfrentan, uno sustituye al otro, pero cada pueblo no solamente trae gente, trae una forma diferente de entender el mundo. Y en los mitos fundacionales irlandeses hay dos pueblos muy importantes, que son los Tuta de Danann, que su nombre más o menos significa el pueblo de la diosa Danu, ¿no? este, ¿no? Y este pueblo llega y se establece en Irlanda. Y por supuesto, cuando se establece en Irlanda, esto va a generar un conflicto. Estos personajes no son humanos comunes. Estos personajes son sabios, son bellos, son poderosos y son casi inmortales. Podríamos pensar en que son lo más parecido a un elfo. ¿Mm? Dominan cosas que para el resto es imposible. Dominan la magia, dominan el conocimiento y dominan los elementos. Son mágicos. Incluso ellos no llegan como invasores brutales, sino que llegan como una élite superior. Aparecen en Irlanda volando en nubes negras. Las nubes negras no son malas, son las nubes que hay en Irlanda.
porque hay lluvia permanente. Entonces, bueno, estos personajes llegan a Irlanda volando en estas nubes negras y traen consigo cuatro objetos sagrados: la lanza que nunca falla, la espada invencible, un caldero que nunca se vacía y una piedra que grita cuando el rey legítimo la toca. O sea que traen magia y traen legitimidad, ¿no? Aunque llegan a conquistar, porque todos los pueblos llegan a conquistar, pero es la conquista legítima de Irlanda, ¿no? Estos Tuatha Dé Dan se enfrentan a otros pueblos, por supuesto, y los enemigos más importantes de ellos, ajá, son los formorianos, ¿no? Entonces, los tuta, pues sí, son como el ideal del irlandés, ¿no? Vienen de un mundo donde el poder es principalmente sabiduría. Tienen estos elementos mágicos, tienen el control de los elementos, son bellos, ¿sí? Y se enfrentan al pueblo de los fomorianos. ¿Qué son los fomorianos? Todo lo contrario, ¿no? Los tutas son armonía, los fomorianos son caos. Curioso, la armonía viene de las nubes y el caos viene del mar. Y se les describe como deformes, monstruosos, ligados al mar, impredecibles. Representan la tormenta, el hambre, la destrucción, todo lo que el ser humano no puede controlar. Los tuta son el control de los elementos, son la magia, son la sabiduría, y los formoanos son todo lo que el ser humano no puede controlar. Y estas dos fuerzas se enfrentan, ¿no? Los formanos, desde luego, no solamente son enemigos, son el miedo hecho forma. Ujú. En toda esta historia mitológica irlandesa, no hay un triunfo de los Tuta y no hay un triunfo de los formeanos. Lo que hay son batallas, ¿sí? Cuando se encuentran, hay guerra. No son guerras organizadas como una guerra romana, son batallas épicas, personales. Estas guerras hablan de héroes, hablan de una batalla en particular, hablan, ¿sí? Y precisamente no ganan los formianos, no ganan los tuta, se enfrentan, se vuelven a enfrentar. A veces gana uno, a veces gana otro, aparecen héroes. ¿M? Pero, ¿por qué? Porque es el equilibrio del mundo. Es este entendimiento cíclico circular, en donde, pues, a veces triunfa el orden y a veces triunfa el caos. El equilibrio del mundo siempre está en riesgo. Y eso es lo que presentan estas mitologías irlandesas. Al mismo tiempo, estas mitologías irlandesas están llenas de seres mágicos, ¿no? Llenas de seres mágicos, de los que nos hablan en Irlanda. Ujú. Y que también tienen significados muy interesantes, ¿no? Desde luego los duendes, los leprechauns, que son estos pequeños, pequeños duendes solitarios, muy astutos, que suelen ser guardianes de tesoros, que están escondidos al final del arco iris. Y aquí hay una contradicción muy interesante. Dicen que cumplen deseos, pero no. Ellos no cumplen deseos, ellos complican, ¿sí? El chiste es que nos venden la idea de que deseemos y nuestros propios deseos se convierten en un problema para nosotros. Ten mucho cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se te cumpla.
Son traviesos, engañosos, celosos, ¿no? Las banshees que son espíritus femeninos que aparecen para anunciar la muerte de un miembro de la familia. No son malos, la banshee no es mala. Claro, implica un presagio funesto, pero no es que sean malos, ¿no? Los selkies, que son seres que pueden estar en el mar como focas y en la tierra como humanos, ¿no? Um, en ellos hay ahí pues historias de amor perdidas, el anhelo entre dos mundos, ¿no? Son personajes que no pertenecen a ningún mundo, ¿no? Los pucas, espíritus cambiantes que pueden adoptar diferentes formas, caballos, perros, liebres o incluso humanos. Y otra cosa bien interesante dentro de todo este mundo de seres míticos, no necesariamente son buenos o son malos, ¿no? Los pucas pueden ayudar o pueden causar daños. Ujú. Se hace, pueden ser buenos como pueden ser como pueden ser malos, ¿no? Um, y así todo su mundo está lleno de seres mitológicos, ¿no? Están las hadas, que no tienen nada que ver con el concepto de hada que después nos ha vendido Disney, por supuesto, ¿verdad? Las hadas no son lindas y amables. Las hadas son un personaje al que procuramos no molestar, porque molestar a un hada puede ser muy peligroso. Y todos estos seres míticos que se van mezclando en historias, este, en historias buenas, en historias malas, en historias de terror, lo que tienen es este concepto de cuida los bosques y también tienen estos conceptos de no te metas al bosque, no te pierdas en el bosque, porque las criaturas mágicas te pueden desaparecer, te pueden atacar, te pueden dañar. Otra cosa bien interesante en la cultura irlandesa, desde luego, es la relación con la muerte. Y aquí viene otro concepto bien interesante, ¿no? Este, para los irlandeses antiguos no existe una frontera clara entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, como decíamos, están aquí, ¿no? Hay una especie de velo, de velo delgado, muy delgado, que divide estos mundos. Y entonces, aunque están en el mismo lugar, no conviven el uno con el otro porque hay este velo delgado que los separa. Pero este velo delgado que los separa a veces se hace más delgado, ¿no? Y hay momentos especiales en los que este velo prácticamente desaparece. Y uno de los momentos más importantes en donde este velo desaparece es en Samhain. Y este momento se da al final de la cosecha. Y este momento se da con el inicio del invierno. Y es la noche en el que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se mezclan. Y otra vez, interesante, las civilizaciones que tienen una íntima relación con la naturaleza tienden a desarrollar ciertas creencias similares. La noche de Shaiman es el día que empieza el invierno. Ahora lo hemos reducido al 31 de octubre. Mientras que para los pueblos mesoamericanos, también en este momento entre el otoño y el invierno, también la línea entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos prácticamente desaparece, ¿verdad? Y entonces en México, pues el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Y curiosamente vienen de tiempos ancestrales y de creencias muy similares en dos culturas que jamás se platicaron, claro está, ¿verdad? Ujú. Hay diferencias importantes.
pero hay una creencia similar. Esa noche los espíritus regresan, regresan familiares, regresan ancestros. El problema de Shaiman es que, es que también regresan cosas con las que no nos quisiéramos encontrar. Sanheim, perdón, regresan cosas con las que no nos quisiéramos encontrar. Entonces, ¿qué hacían? Se espera a los muertos, se les deja comida, se les enciende fuego, se les abren espacios en las casas, muy similar al Día de Muertos mexicano. Pero al mismo tiempo tenemos a otros entes con los que no queremos encontrarnos, ¿no? Y estos otros entes con los que no tenemos, con los que no queremos encontrarnos, pues, hay una diferenciación. Los muertos que llegan a visitarnos, pues no hay miedo con ellos, ¿no? Hay un acto de convivencia, porque la muerte no rompe a la comunidad, la transforma. Y entonces reciben a sus muertos con gusto, reciben a sus muertos con comida. Pero como también vienen otros personajes a los que no nos queremos encontrar, ¿no? No todos los espíritus eran familiares, no todos venían en paz, algunos eran almas perdidas, presencias antiguas, fuerzas que no pertenecen del todo a ningún mundo y que por ende pueden ser nocivas y nos pueden dañar. Y para este personaje existen protecciones, máscaras, fuegos y rituales para confundir, para ahuyentar y para sobrevivir. Y ahí tenemos el origen de el Halloween, por supuesto, ¿no? Para los irlandeses la muerte no era una ruptura definitiva, no era el final de la historia, era un cambio de estado. La vida y la muerte son parte de este mismo ciclo. Y sobre todos esos mitos celtas de convivencia con la naturaleza, de temor y respeto al bosque, de ciclos permanentes de vida y muerte, de los pueblos mágicos, es sobre los que se fundamenta el pueblo irlandés, es sobre lo que se fundamenta la cultura irlandesa. ¿No? Y es lo que lo vuelve diferente de otros pueblos europeos, por supuesto. Claro, principalmente es la no presencia romana. La no presencia romana que permitió que en Irlanda este mundo se prolongara durante mucho tiempo y se mezclara claramente con las civilizaciones posteriores y se mezclara claramente con la aparición del cristianismo. ¿No? Y pues eso es la fundación y el origen de Irlanda. ¿Mm? Y hasta aquí llegamos hoy. Pues Espero que muchas hayamos tenido gracias, un buen profesor. arranque. Este, y pues ya, hasta aquí llegamos el día de hoy. Y ya la próxima Comiendo semana algo. nos vemos. Ok, muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Suerte. Hasta Gracias. luego, profesor. Hasta luego, que estén bien. Bye. Igual a todos. Bye bye. Bye.